Nos guste o no, todos tenemos un momento ineludible en la vida, que es el momento en el que se acaba esta, o sea, la muerte, el óbito. Y es algo tremendamente triste, porque aunque yo esté realmente convencido de que existe la vida después de la vida, de que nuestra conciencia sigue navegando en un multiverso, hipótesis obvio que no puedo demostrar, pero de la que estoy convencido después de haber viajado por los 5 continentes y haber investigado este tema que me obsesionó durante años, como es la muerte, aunque esté convencido de eso, la muerte aún así nos duele. Nos duele porque el que se va es un ser querido, el que se va es un hermano, es un familiar, el que se va es alguien con el que hemos podido compartir cosas muy importantes en nuestra vida. Y además, y esto es triste lo que voy a decir, creo que es bueno que nos duela, porque si no nos doliera, seríamos psicópatas. Y eso sí que sería grave. Entonces, nos tiene que doler. Pero es duro, y hay veces que esto incluso es tal bofetada en nuestra vida, que hay un antes o un después de la muerte de algún familiar o de un amigo. Algo de lo que no me gusta hablar, pero creo que alguna vez lo mencioné, yo perdí a toda mi familia cuando tenía 35 años. Mi padre, mi madre y mi hermano. Y eso me destrozó la vida. No me importa decirlo, porque repito que si no me hubiera destrozado la vida o no me hubiera afectado tanto perder a toda mi familia, creo que sería un psicópata. Y por desgracia, o por virtud, soy un ser humano con sus cosas buenas y malas. Me gusta sonreír cuando miro a la muerte, porque no le tengo miedo, algún día llegará. Le tengo miedo y pánico al sufrimiento, eso sí. No me apetece sufrir, espero irme rapidito y creo que mi voz a través de mis podcasts quedará en la eternidad a través de las ondas hercianas, eso es lo que espero, simplemente. Pero qué bueno es que podamos hablar de la muerte en libertad, sin tapujos y sin miedos, ya que la muerte ha sido un tabú durante milenios. Y de eso va el programa de hoy, de mirar a la muerte con normalidad y tranquilidad, aunque esto a algunos les pueda parecer extraño. En fin, un momento que todos tenemos que enfrentar en la vida, un momento que nos hace humanos, porque todos tenemos que morir. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. El próximo viaje del 22 de septiembre al día 1 de octubre a Egipto, a caminar junto al lado de la magia de las pirámides y a ver monumentos que realmente son inmortales. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de este podcast, Borja Quiroga y Manuel Rodríguez, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que sintonizan este podcast aquí en Oculto tras la sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas porque eso le ayuda mucho a Juanje, y en esta oportunidad hablando de un tema el cual todos hemos tenido que afrontar en algún momento de nuestras vidas, Juanje, muy emotiva tu reflexión inicial, y para sumar mi punto de vista, yo siempre he pensado, Juanje, que las experiencias de duelo son profundamente transformadoras en la vida, y muchas veces los duelos nos brindan unas lecciones y nos dan una perspectiva tan diferente de nuestras propias existencias, que son realmente sucesos que son un auténtico parteaguas en nuestras vidas, y esa es la temática que estaremos analizando en este podcast. Efectivamente, los momentos de duelo van a llegar alguna vez en la vida, nos hacen humanos. Aquí hemos tratado muchas veces el tema de la posibilidad de que haya vida después de la vida y de cómo hay médicos incluso que lo están investigando, como es el caso de Sam Parnia en Estados Unidos o Pim van Lommel en Holanda, ¿no? Que han llegado a publicar artículos en revistas a nivel científico muy prestigiosas de la posibilidad de que nuestra conciencia siga viva después
del momento de la muerte. Sin embargo, nunca habíamos hablado del problema del duelo, de los solos que nos quedamos y lo duro que es muchas veces enfrentarse a ese momento. Bueno, yo lo comentaba a título de curiosidad, no es un tema al que me gusta hablar, la verdad. En la introducción del programa, el hecho de que yo perdí a mi familia con 35 años, solo digo una cosa, a título de curiosidad, desde hace 6 meses o menos, o 5 o 4, es que he sido capaz de poner fotos de mi familia, que las tengo aquí en el despacho. Antes no era capaz ni de ponerlas, para que os hagáis una idea de lo que supuso esto para mí. Pero bueno, yo sé, como no creo en la muerte, tengo esa ventaja, sé que algún día veré a mis familiares en no sé qué parte del multiverso, pero estoy convencido de que los veré. Pero bueno, los que han profundizado sobre esto para hacer una novela que se llama Paliativo son Borja Quiroga y Manuel Rodríguez. Una novela, todos los que estáis aquí en América Latina, que sois la mayoría, o en Estados Unidos, la podéis encontrar en Amazon, muy fácil. Ponéis Paliativo, Borja Quiroga, Manuel Rodríguez, y ahí tenéis esta novela. Pero bueno, vamos a ver quiénes son estos dos señores y voy a empezar por Borja. Borja, la primera pregunta que le hago siempre a cualquier persona que entra en este canal de YouTube o en mis podcasts en Caracol Radio es: ¿quién es Borja Quiroga para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? Bueno, primero, muchísimas gracias, Juan Jesús, por esta invitación. Para mí, para nosotros, es un placer estar hoy aquí con vosotros, es un verdadero honor. Y sobre todo del otro lado del Atlántico, con el que compartimos tantísimas cosas, tanta cultura, tantos intereses, la lengua, todo, ¿no? Todo nos gusta de Latinoamérica, así que es un placer. Borja Quiroga es un médico madrileño, español, de 39 años, que trabaja en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y que se lanzó a la escritura de la mano de un muy, muy buen amigo, que ahora lo vais a conocer, que se llama Manuel Rodríguez, y bajo el seudónimo de Samuel Dacanda. Después seguro que podemos hablar sobre esto. Y a modo de introducción solo voy a presentarme de esta manera. Listo, pero antes de que le dé paso a Manuel, ¿por qué cogisteis un tema tan escabroso y tan complicado como es la muerte y el proceso de duelo para hacer una novela? Porque podíais haber hecho una de El Mundo Rosa o yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero esta de primera suena un poco heavy. Y lo es, y de hecho ha generado muchísimo impacto. De hecho, esta novela se titula Paliativo y es un punto que nosotros hemos reflexionado mucho y al final estamos muy contentos de haberlo hecho porque hemos ido todo el rato en la promoción del libro de la mano de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. ¿Por qué la muerte? ¿Y por qué la muerte? Y vamos a adelantar un pelín ya. ¿Por qué la muerte o la posible muerte de uno de los protagonistas de la novela con solo 38 años? Bueno, pues porque la muerte o el atisbo de la muerte urgente permite reflexionar y permite reflexionar sobre temas que quizá a día de hoy gente de 38 años, que es nuestra edad y está hecho adrede, luego hablaremos de los dos personajes de la novela seguro, pero gente de 38 años probablemente no se plantea. Y estoy hablando, por supuesto, de la muerte, pero no solo de la muerte. Por cierto, fantástica tu introducción. Me ha hecho reflexionar sobre la marcha y he ido tomando notas, de hecho. Pero no solo de la muerte, también del amor, también del dinero, la importancia o no, del trabajo y de tantas cosas que igual estamos dejando para el último minuto, ¿no? Para el minuto 90, el minuto de los 90 años, el minuto de me diagnostica una enfermedad terminal, pero con 38 años estoy preparado. Y por eso la muerte porque da urgencia. Y esa urgencia es la que nos ha servido de hilo conductor para trazar la amistad de los dos personajes de esta novela que se llaman Guzmán y Rodrigo. Creo que urgencia para pensar, ¿no? Sobre muchas cosas. Cuando ve uno la muerte es como, no lo sé, dice, esto no me puede pasar a mí, le va a pasar a otro, ¿vale? Que la gente muera joven o cosas así y tal. Pero pasa, las vidas se destrozan y eso, wow, eso te replantea toda tu vida. Cuento algo también a título anecdótico. La primera persona en mi familia cercana que fallece es mi mamá. Y al día siguiente me levanté y dije, a la porra todo lo que estoy haciendo, cojo la plata de un apartamento que tenía en Granada y me fui a vivir a Madrid a estudiar realización audiovisual, ¿no? O sea, fue un cambio radical, provocado en cierta medida también por ese fallecimiento. Entonces, sí, claro, es algo que te sacude total y absoluto. Ya no es solamente pensar en la trascendencia o no, sino los que estamos aquí en la tierra y estamos viviendo, ¿qué leche hacemos con nuestras vidas? Porque al final
te vas a morir. O sea, por eso siempre he dicho que la muerte es lo más democrático que hay. Da igual que seas alto, guapo, feo, enano, tengas plata, no tengas plata. O sea, te vas a morir seguro, tío. O sea, eso está más claro que el agua. Pero bueno, vamos a conocer al otro protagonista, al otro escritor de esta novela, que es Manuel Rodríguez, que está por ahí escondido en no sé dónde, de la Sierra de Madrid o de algún parque. Y te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Borja Quiroga. ¿Quién es Manuel Rodríguez para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? Buenas, Juanje. Hola, Ale. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues yo soy Manuel Rodríguez, soy historiador del arte. Además, soy empresario hostelero y padre de 3 hijas. Y desde hace 2 años, pues no sé si llamarnos escritores o no, pero escribimos libros, Borja y yo. Hemos escrito y publicado el primero, que es este del que vamos a hablar hoy, Paliativo, la amistad como último refugio. Y tenemos 2 proyectos más en adelante. Y fíjate de lo que estabas contando, hay una frase de Jorge Manrique que me encanta, que dice, de la muerte nadie escapa, ni el rey, ni el rico, ni el papa. Y luego ya empieza, recuerde el alma dormida, vive el ser y despierte. Pero me parece interesante. Sí, que al final es algo que, como bien dices, nos va a tocar a todo. Y de hecho, nosotros estamos reflexionando, gracias a haber escrito este libro, porque estamos en contacto con la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y hemos entrado en contacto con otros autores que han hablado de lo mismo. Y esto nos está sirviendo para reflexionar sobre este tema. Y nos damos cuenta que la muerte forma parte de la vida. Es algo tan natural y a la vez tan oculto, tan misterioso, tan tabú, como has dicho en tu presentación, de lo cual mejor no hablamos, mejor no incomodamos, mejor no lo tocamos hasta que llegue y luego ya nos llevamos el soponcio, pero nos parece que es algo que tiene que ser algo tan entendible como la propia vida que realmente debería explicarse en todos los colegios, en las aulas, y que desde pequeños entendiéramos que forma parte, que igual que nacemos, nos reproducimos, crecemos, desarrollamos, tenemos que morir, porque es que es necesario. Podríamos llegar a reflexionar incluso de una forma un poco complicada de entender, que es hasta bueno, que tiene que haber muerte para que vuelva a haber vida, tiene que regenerarse, tiene que ser un proceso continuo. Y bueno, en eso estamos, en esas reflexiones ahora. No, pero es maravilloso, o sea, y tengo que decir la verdad, la muerte es necesaria, porque sin muerte, lo que tú has dicho, la vida no se regenera, o sea, con perdón por lo que voy a decir ahora mismo, yo veo al señor Joe Biden con 81 años que se va a presentar otra vez a las elecciones de los Estados Unidos y digo, ¿pero es en serio? O sea, tío, deja a la gente joven ya, si está senil, o sea, del otro día no era capaz ni de subirse al coche, o sea, sí que es ridículo, o sea... ¿sabes? Y por aferrarse al poder ahí, los políticos son una cosa realmente lamentable. Bueno, a partir de ahora ya cualquiera de los dos podéis hablar, Alejandro igual, ¿vale? En vez de tener que yo daros paso y tal. Y entonces, la primera pregunta que quería haceros. ¿Habéis estado en contacto con una asociación de cuidados paliativos para hacer la novela? Entiendo que una asociación de cuidados paliativos es cuando ya está claro que uno va a fallecer, qué tipo de cuidados hay que dar para que esta persona sufra menos y ese trance y ese paso de fallecer sea pues lo menos doloroso posible, ¿no? Pero, oye, ¿cómo es entrar en contacto con esta gente y por qué se crea una asociación así? Y porque como esto es tan tabú, no sabía ni que había una asociación así en España. Ya cualquiera de los dos, como queráis. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos es una necesidad que no te puedes ni imaginar. Nosotros entramos en contacto con ellos, pero de manera quizá un poco fortuita, porque el planteamiento del libro era sobre todo hablar de la amistad. Es verdad que llevaba la parte de la urgencia de la muerte, como decíamos, ¿no? Pero a medida, como pasa muchísimas veces, yo creo, cuando escribes un libro, a medida que empezó la gente a leerlo y nosotros lo releíamos y hacíamos presentaciones y hacíamos clubes de lectura, empezamos a sacar cosas más allá de lo que nosotros habíamos escrito, reflexiones que ni nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y ahí fue cuando entramos en contacto con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y existe porque los cuidados paliativos son fundamentales. Cuidados paliativos, todo el mundo le viene a la cabeza siempre poner un fármaco para sedar a un paciente, ¿no? Es decir, últimos 6 meses de la vida, que es como se maldefinen los cuidados paliativos, porque no tiene por qué ser así. Los cuidados paliativos se tienen que dar desde el momento que alguien tiene una enfermedad que es irreversible, pero hay que ir muchísimo más allá. No es un concepto temporal como nos hacen creer y no es poner mórfico a una persona que no puede respirar. Cuidados paliativos, y nosotros lo defendemos en el libro, y ahí yo creo que es el punto de contacto más importante con la SECPAL, con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y con Elia Martínez a su cabeza, que nos enseña cada día espectacular, un montón de cosas. Los cuidados paliativos es coger la mano a una persona que lo necesita. Es estar
justo en el momento que tienes que estar cuando una persona se va, o quizá cuando todavía no se va y recibe un diagnóstico que es muy malo. Incluso cuidados paliativos, a veces, y esto no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir ahora, igual un amigo que está entrando en una fase de depresión por una ruptura sentimental también necesita esos cuidados paliativos, aunque sean temporales. Tenemos asociado en la cabeza el cuidado paliativo a lo irreversible. Esto no es un cuidado de la persona terminal. Tenemos que diferenciarlo. Quizá es el cuidado de la persona que está en un proceso irreversible. Incluso yo abriría un poquito la ventana, que esto ocurre en los niños, por ejemplo, cuidados de pacientes, de niños que tienen enfermedades que no se van a curar, pero que no tienen por qué morirse. Y eso es lo que estamos aprendiendo con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y bueno, seguro que Manuel te puede contar, porque lo cuenta fenomenal, por qué hace falta esta sociedad y qué es lo que ocurre en España, ¿no? Manuel. Bueno, hay un dato que es muy, muy dramático, y es que en España al año hay 180.000 personas que requieren de cuidados paliativos, de las cuales no llega ni a la mitad, apenas 80.000 los reciben. Es decir, que 100.000 personas mueren al año sin recibir cuidados paliativos cuando lo necesitan. Es una vergüenza, realmente. Es una vergüenza y una barbaridad. Y no se sabe, ¿no? Borja siempre pone el mismo caso. Imagínate que de 180.000 personas que sufren de infarto de miocardio al año solo se tratarán 80.000. Bueno, pues sería un drama. El problema, pues que no se ha puesto el foco en esto, que se ha puesto en otras políticas o en otras necesidades, y que hace falta. Pero si lo pensamos, la necesidad de unos cuidados paliativos fuertes, de calidad, en cualquier país, en cualquier sociedad, hacen mejor al país, porque el que acompaña a la persona que se va a morir, yo creo que le hace mejor persona, le ayuda a entender su propia vida, y cuando le toque a uno mismo, cuando nos toque a nosotros mismos irnos, que nos va a tocar, de eso no nos cabe ninguna duda, creo que lo podremos asimilar mejor, porque ya habremos hecho ese proceso con otras personas a las que queremos, a las que hemos acompañado, y tenemos la impresión, y eso lo hemos querido dejar reflejado en el libro, que si tú tienes una vida buena, tienes una vida de la cual te sientes orgulloso y has tenido tus momentos de felicidad, ¿por qué no te vas a despedir de una forma acorde? ¿Por qué no vas a poder irte con ese broche dorado de haber dicho, pues oye, ha estado fenomenal mi vida, hasta aquí he llegado, vámonos bien? Bueno, pues creemos que a través de los cuidados paliativos se puede dar ese puntito de acompañamiento a la gente y ¿por qué no?, de irnos felices. No sé, has dado un par de datos que me han dejado en shock. O sea, 180.000 personas en España. Bueno, en América Latina esa cifra ni te cuento, la podrás multiplicar por mucho, y con los servicios de salud que hay aquí será seguramente mucho peor. Y me parece increíble que la sociedad, que el mundo no reclame este tipo de hechos o este tipo de cosas. Cuando estabais hablando de cuidados paliativos, Borja dijo una frase que me impactó. Porque es verdad, uno piensa que cuidados paliativos es como te vas a morir, a ver qué tipo te pongo morfina o te pongo, no sé, cualquier tipo de cosa así, cualquier tipo de derivado del opio, para que realmente tu vida sea como una especie de siesta los últimos días o semanas o lo que sea, ¿no? Para que no te duela. Pero me impactó la frase que dijo Borja, que a lo mejor un cuidado paliativo es simplemente estrechar la mano de una persona, recordar que no estás solo y que hay alguien ahí. Y no sé si habéis tratado en vuestro libro, ¿no? Pero una de las grandes epidemias que tiene la sociedad actual, precisamente, creo que es la de la soledad. La cantidad de personas que se enfrentan solas a esos últimos momentos donde creo que la condena parece como si fuera el doble, ¿no? No sé qué opináis de esto, tanto Manuel o Borja, hablar el que queráis. Que a mí me tiene espeluznado y que es de la semana pasada, y es el siguiente. En la década de los 20, la tercera década de la vida, de los 20 a los 34 años, donde podríamos situarnos nosotros, un pelín menos también los protagonistas del libro, el porcentaje de personas sanas, sin ningún tipo de psicopatología ni nada, sanas, que están en su casa y se sienten solas, esos que pensamos que están de fiesta por ahí tomando copas, pues el porcentaje que se sienten solos es más del 30%. ¿Cuánta gente conocemos entre 20 y 34 años? Bueno, pues dividimos entre 3 y se sienten solas a los 20 años. Fíjate que estamos hablando de sentirse solo en el final de la vida, que eso es un dramón que hay. La pandemia, por ejemplo, lo ha puesto en la palestra, ¿no? Se ha visto a gente morir sola en sus domicilios porque no vivía con nadie, pero es que esto no es un problema relacionado con la edad. Esto es un problema relacionado con el mundo actual,
con el pensamiento que tenemos las personas, con el tremendo egoísmo que tenemos para vivir nuestra vida. Y cuando algo nos molesta un poquito, nos apartamos. Cuando te llama un amigo y te dice, oye, es que me han echado del trabajo, ¿tomamos una cerveza? Bueno, para mandarte un WhatsApp de ánimo, sí, ¿no? Pero para tomar una cerveza, espera, es que yo tengo que hacer o ver la serie o... Y fíjate, ayer nos escribíamos con Elia Martínez, que es la presidenta de la SECPAL, y además tenemos un grupo súper interesante de WhatsApp porque está también incluido un oncólogo que se llama Nachi, que es guionista de televisión, ha hecho un corto que se llama País 70, que es un locurón. También está Elena, que es una psicóloga de cuidados paliativos, o sea, el grupo es maravilloso y nosotros. Y ayer nos mostraba cómo en su pase de visita de la mañana, un paciente con un cáncer muy avanzado, de páncreas, muy avanzado, había ido a tocarle la guitarra un domingo por la mañana sin pedir nada a cambio, solo como agradecimiento y porque el que da el cuidado paliativo recibe más que el propio paciente que lo está recibiendo, a una paciente que le encantaba la música, que tiene un cáncer terminal también y que cogió la guitarra y se puso a tocarla. Y nos mandó el vídeo, bueno, yo me quedé impactado, vamos, yo no estaba con Manuel en ese momento, pero estoy seguro que se emocionó al igual que yo. Eso es el cuidado paliativo que reivindicamos. Y no la morfina, pero si la morfina la sabe poner todo el mundo. Si para eso todo el mundo está capacitado. Sí, ya me imagino que no será tan complejo. Manuel, ¿querías añadir alguna cosa más? Sí, yo estaba pensando en lo que estabais diciendo, la deshumanización de la sociedad actual, ¿no? Cómo hemos perdido, bueno, pues esos abrazos, esas caricias, esos besos, ese tocarnos, ese sentirnos, ¿no? Cuando le preguntábamos a Elia que cómo era capaz de soportar el día a día en cuidados paliativos y viéndose a la gente, ella no dice morir, ella dice la gente se va, ¿no? Viendo a la gente irse, ella decía que el equilibrio consiste en no soltar la mano. Es una frase que me parece muy bonita porque al final, bueno, pues tienes ese contacto físico que es tan necesario en nuestra sociedad y que nosotros reivindicamos en el libro. Por meternos un poco en harina, te diré que la historia va de un chaval de 38 años al cual le diagnostican una enfermedad terminal. Y él lo que decide es pedirle a su mejor amigo que le acompañe en el último año que le queda de vida. Será un viaje por todo el mundo, un viaje en el que explorarán y hablarán sobre los asuntos más importantes que ellos consideran que hay en la vida, para llegar hasta el final, pero fíjate cómo él, teniendo la oportunidad de quedarse en casa o estar con su familia o morir solo si lo deseara, se lo pide a su mejor amigo, la persona con la que él considera que va a poder tener ese final que él desea. Entonces, ya te digo que reivindicamos esa humanización de la sociedad que por lo que sea, por las nuevas tecnologías, por la velocidad a la que vivimos, por el estrés, bueno, pues por muchas razones creemos que se ha perdido y que nos hace falta recuperar no dejamos de ser animales gregarios y tenemos que vivir en sociedad y tenemos que compartir. Pues qué leitmotiv tan bueno para una novela, ¿vale? Recuperar la humanidad que estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo, yo creo, a pasos agigantados. Uno, por las redes sociales. Yo creo que Twitter es la cosa que más daño le ha hecho a esta sociedad en el último siglo. O sea, todo el mundo es a matarse y a tal. Y luego, aparte, es una polarización en todos los sentidos absurda y una sociedad enfrentada. Y este paso va a ser una sociedad enferma. Y es a nivel mundial, ¿eh? No solamente España, Europa. Entonces, no sé, ojalá podcasts como este sirvan para hacerle a la gente reflexionar y pensar que merece la pena no solamente vivir, sino merece la pena vivir con una sonrisa, merece la pena vivir con amigos porque somos seres gregarios y si no estamos en grupo en nuestra vida no tiene sentido. Y ojalá sirva para eso. Oye, os quería preguntar, ¿os habéis metido? Un comentario solamente, es que estaba dándole vueltas. Y yo creo que eso surge, ese odio que hay en las redes sociales, que es más que evidente, porque el odio es adrenérgico, porque el odio te descarga, te sube la tensión, te mantiene despierto, pero es muy agudo. Y en cambio el amor se cuece a fuego lento. Y ahora ya no queremos pelis, queremos series de 25 minutos. Ya no queremos libros de 500 páginas, queremos los cortitos porque claro, si no, no lo vamos a acabar. Y nos estamos convirtiendo en seres tan cortoplacistas que estamos reeducando a nuestros sentimientos para que sean así. Y el disparate de la red social es muy cortoplacista, porque tú disparas muchas veces encima detrás de un hombre que ni siquiera es el tuyo. Y hay mucha gente que eso le genera confort. Lo que es difícil es mantener una relación. Y digo amor, como digo amistad, como lo que sea. Y yo creo que
Ese es un punto en el que la sociedad está cambiando ahora. Perdona que te he interrumpido antes. No, para nada. Y no solamente eso, Borja. Desde mi punto de vista, me gustaría también la opinión de Alejandro Bernal o de Manuel. Ujú. El problema que está pasando con todo esto de las redes sociales y tal, es que tú te identificas con un grupo de individuos y todo lo que hay fuera de eso es malo, es negativo, Claro. son fascistas o son anarquistas comunistas o son no sé qué, tal. Entonces, yo esta última semana, pues a mí me siguen en redes sociales, si se las sumo todas, más de 250.000 de personas. Parece que no, pero es un montón de gente. Es un montón. Y entonces, no sé, cosas ridículas, como el otro día en Stonehenge unos señores llegaron allí, echaron pintura roja y tal. Yo puse el vídeo y dije, Dios santo, qué barbaridad. Si esto es el ecologismo, que venga Dios y lo vea. Bueno, pues hubo gente que me criticó por eso y tal. Solo 2 personas, ¿vale? Que luego les cayó a ellos una tira de insultos tremendo. Pero sí, una cosa absurda, ¿no? O sea, no, me parece genial que destrocen Stonehenge. Pero, tío, o sea, estás enfermo. O sea, estás enfermo. O sea. Y luego el otro día me hace gracia, ¿no? Ya cosas que rozan, ¿cómo lo podría decir? O sea, que rozan no sé, o sea, lo patológico. Sí, lo patológico, que son ya de niño pequeño, perdona, no sé cómo podría decir, son infantiles, no me sé la frase, bueno, la palabra, son infantiles. Me hago una foto con la camiseta de la selección española, porque es la Eurocopa, antes de ver un partido de fútbol. ¡Ay, qué bien, Juanje! Pues siempre hay uno que me insulta. Parece mentira que una persona como tú participe en el pan y circo y tal. Ya es tú, que yo no veo fútbol nunca. Pero cuando llega la Eurocopa al Mundial, leche, pues me gusta. Ahora la Copa América, pues veo la selección Colombia, ¿vale? Que vivo en Colombia. O sea, ya hasta por eso se dice. Madre mía. Se nos ha ido la olla. O sea, Juanje, sobre lo que estaba comentando Borja, que me parece estupendo, creo que hemos gestado una sociedad de emociones cortoplacistas y creo que es una de las definiciones más maravillosas y ajustadas a lo que supone el proceso de interacciones en redes sociales y a todo nivel. Y también sobre lo que comentaban Borja y Manuel, en específico Borja, que a la hora de hablar de cuidados paliativos no nos podemos referir únicamente a personas que están pasando únicamente por una etapa terminal de la vida, de una enfermedad, sino incluso personas que tienen enfermedades crónicas o también a personas que han pasado un duelo de una relación sentimental. Y en ese sentido, y creo que es evidente que en este libro el leitmotiv de esa humanización y de la amistad juega un papel fundamental. Y esta pregunta también se la quiero hacer a los dos. ¿Por qué la amistad es tan fundamental para funcionar como un paliativo para afrontar este tipo de circunstancias, Borja? Mira, porque un amigo debería ser una persona que está a tu lado sin pedirte nada a cambio. En el libro nosotros ocupamos el lugar de los 2 personajes principales. Hay mucha gente que nos dice que son nuestros alter egos. El libro está narrado en 2 primeras voces y cada capítulo habla la voz de uno de los protagonistas, Rodrigo Guzmán. Lo que le pide Guzmán a Rodrigo es que lo deje todo. Y todo es todo. Y Rodrigo tiene pareja y tiene un trabajo en el que le han ofrecido un ascenso y tiene dinero y tiene una casa pagada. Déjalo todo un año y vente conmigo. Eso es la amistad para nosotros. O eso es la amistad que nosotros hemos querido reflejar. ¿Qué le daba a cambio Rodrigo? Pues el acompañamiento, pero tenía tantas cosas que perder. ¿Pero cuánta gente lo haría esto a día de hoy? Y esto nos vale para un montón de situaciones de la vida, claro, no tan extremas, esto es un libro de ficción, ¿no? Pero hemos querido justo retratar la amistad de esa manera, como la persona que tienes al lado que lo puede dejar todo absolutamente y perderlo todo por un instante en el que el otro se sienta, podemos decir, realizado. Y creo además, por ejemplo, lo que decías antes, ¿no? Esa frase que me encantó, simplemente un amigo que te dé la mano, que venga y te cuente 3 tonterías y 3 idioteces en un momento jodido, ¿no? Creo que eso ya en esta sociedad se nos ha olvidado. Manuel, la misma pregunta para ti. Aquí hizo Alejandro. Sí, de lo que decía Alejandro me ha interesado lo de las fases del duelo, que realmente a nosotros nos sirve para estructurar la novela, que son unas fases que estipula la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross
en mediados del siglo pasado, de los años 60 del siglo pasado. Y entonces estas 5 fases por las que supuestamente debe pasar una persona que tiene un duelo, que no tiene por qué ser un duelo relacionado con la muerte, ¿eh? Como decía Borja, puede ser una ruptura sentimental, que te echen del trabajo, que tengas un accidente, que tengas una noticia terrible. Bueno, todos en cierto modo pasamos pequeños microduelos a lo largo de nuestros días y los tenemos que ir superando. Entonces, esas 5 fases del duelo, que ya lo establece como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, son lo que nos sirve para estructurar 5 fases en las que viajamos. Los 2 protagonistas viajan por 5 países, 5 ciudades del mundo y hablan sobre 5 temas que consideran interesantes. Por ejemplo, el primer viaje es a Italia, concretamente al Vaticano, es en la fase de negación, y ahí hablamos sobre la espiritualidad, que entra también en relación con lo que contabas en tu intro, Juanje, de qué hay después de la muerte. ¿Por qué no hablamos de estos temas? O sea, nosotros no quedamos, supongo que vosotros tampoco no quedáis habitualmente con un amigo y le dices, oye, ¿tú crees que hay algo después de la muerte? ¿Tú crees que existe la religión? ¿Tú crees que hay un Dios? Bueno, pues este tipo de cosas que no se hablan se deberían hablar porque son cosas importantes y cosas que nos trascienden, ¿no? Al final, ese es un poco el leitmotiv de la novela, hablar de cosas que trasciendan, que vayan más allá. Y como te digo, pues la espiritualidad es un tema del que teníamos que hablar obligatoriamente en el libro y lo hacemos concretamente en la primera fase, que es la negación. No, es que me parece genial. Estaba tomando nota mientras estabas hablando. A ver, eso que ha dicho Manuel me parece genial, porque son cosas, fíjate, que nosotros en este podcast y también el que hago en Caracol Radio, el que hacemos ahí, sí hablamos de estos temas, de la religión, y oye, y esto existe y esto no existe, igual que he hecho podcast criticando la Iglesia Católica. A mí la religión es algo que me parece maravilloso, y además que cada uno escoja la que quiera siempre y cuando no fastidie a los demás ni quiera imponérsela, ¿vale? Pero me parece muy curioso eso que ha dicho Manuel, porque no lo hablamos tomándonos un par de cervezas o un par de vinos, ¿eh? En cambio, según cómo se enfoque en este tipo de contenido, que es un contenido pues de medio de comunicación amplio, ¿vale? A la gente sí le interesa escuchar una panda de locos o de frikis o de colgados, llámalo como quieras, reflexionando un poco sobre esto, porque quizás hacen con nosotros, con un grupo de intelectuales, llámalo como quieran, reflexiones que luego no hacen en su propia vida. No sé qué opina de esto Borja. Súper acertado, y nuestra sensación es que hay muy poca gente que habla de esto. Si tú te paseas por las calles, por las terrazas de Madrid, me costaría encontrar a gente que le guste o que esté cómodo, mejor dicho, ¿no? Hablando de la trascendencia. La verdad que lo pienso y no se me ocurre. Y nosotros en la novela, que como decía, está escrita en 2 primeras voces, lo interesante es que los 2 personajes no siempre tienen la misma opinión de los temas que tratan. Porque nosotros no queremos sentar cátedra de nada, nosotros tenemos nuestra propia reflexión sobre los temas que tratamos, también la trascendencia y la espiritualidad. Y teniendo 2 voces, eso nos permite invitar al lector, sobre todo cuando las voces son contrarias y contradictorias a veces, pero es que eso es la vida real, nos permiten invitar al lector a que reflexione con nosotros. Y esto es una opinión que nos han dado muchos lectores. Muchos nos han dicho gracias porque me habéis ayudado a reflexionar sobre temas que tenía dentro. Nosotros escribimos esta novela porque es un tema que tenemos dentro y nos hemos dado cuenta cuando empezamos a escribirlo, ¿no? Queremos que Samuel Dacanda, que es el seudónimo bajo el que nos amparamos, siga contando historias que tenemos dentro, pero esta primera era de temas que teníamos dentro y que muchas opiniones no compartimos porque es de lo que hablamos Manuel y yo habitualmente tomando una cerveza. Oye, temas curiosos. Entonces, primero, espiritualidad, y eso lo habéis centrado en Roma, un sitio inmejorable para eso. Que sería el primer punto de esta fase del duelo, que sería negación. Segundo, la ira. ¿A qué ciudad habéis ido a enfadaros? Pues mira, nos vamos cerquita, nos vamos a Buenos Aires. Y allí decidimos hablar sobre la economía, decidimos hablar sobre el poder, decidimos hablar sobre el mundo cambiante, como a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y aquí es una fase en la que suceden, claro, el protagonista va como asimilando su enfermedad, pero hay momentos en los que se cabrea, y se cabrea con razón. Y aquí hay una anécdota muy curiosa que cuando le entregamos el manuscrito al editor,
nos dijo, me gusta mucho, pero me falta un puntito de credibilidad, ¿vale? Que seáis muy amigos, que os llevéis muy bien y que seáis estupendos, pero necesito una bronca, necesito algo que me haga creerme realmente el texto. Y dijo Borja, ningún problema. Cogió nuestras conversaciones de WhatsApp, se fue a una buena bronca que hemos tenido como tienen los buenos amigos. Yo siempre digo que desconfío mucho de la gente que no discute. Bueno, pues una de las broncas que habíamos tenido nosotros, la cogió, la plagió tal cual en el libro y el editor dijo, ahora sí, me la creo. Esto es verdad, esto es una amistad. Me parece curioso, ¿no? Que hayas puesto Buenos Aires, ciudad que conozco. Estuve el año pasado otra vez en Buenos Aires y bueno, creo que la lección que te puede dar Buenos Aires y Argentina, que es un país hermosísimo, es, Dios mío, cómo hemos llegado aquí, ¿no? Cómo a principios de siglo era un país que era una de las... Bueno, yo juraría a ser la cuarta o quinta potencia del mundo a nivel económico. Y mira cómo está ahora y con un desastre social y aparte súper polarizado. A ver, la tercera ciudad. Borja, te toca a ti. ¿Cuál fue la tercera y qué tema tratáis ahí? Que es un país, es la negociación y si no me equivoco, es Estados Unidos el país que elegimos. Y claro, vamos hablando de diferentes cosas a lo largo de las fases, pero, por ejemplo, pues hablamos en Italia de espiritualidad, en Argentina hablamos del dinero, aunque hay una parte muy importante del amor también ahí, hay una historia súper interesante que nos recuerda el amor adolescente y esos sentimientos efervescentes. Y la fase de negociación es una fase que es dura, porque es en la que el paciente asimila, después de negar esa huida que contabas tú al principio, ¿no? Después de enfadarse de por qué esto a mí, la negociación es la fase en la que entiende que algo está pasando y que algo tiene que hacer. Y ahí es donde Guzmán se pone en marcha. Y ahí es donde empieza a asimilar qué es lo que le está pasando. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Y por qué Estados Unidos? Pues no me acuerdo muy bien cuál fue el link que utilizamos para ir... Mani, tú esto, seguro que te acuerdas. ¿Cuál fue el...? Sí, vamos, cogimos, lo dividimos en dos partes. Primero la ciudad de Nueva York, porque ahí entrábamos en conversación con un psiquiatra que era el que un poco activaba el mecanismo de Guzmán para que empezara a reflexionar y tomar conciencia de que le llega la muerte. Y luego hacemos un road trip, un viaje muy divertido por la costa oeste de Estados Unidos, bajando toda la península de Monterrey. Bueno, hacemos un viaje así divertido, también emulando un poco el camino de Jack Kerouac, y nos sirve también como para esa un poco novela también de aventuras, esa novela de viajes en la que van pasando por diferentes sitios y les van pasando muchas cosas. Pero bueno, era por tocar un poco las dos partes de América, ¿no? Sudamérica y América del Norte. Sí, bueno. Esto también a reflexionar sobre la sanidad privada, sobre la sanidad pública. Es verdad. ¿No? Que eso es un tema que es muy interesante, sí, visto desde la perspectiva de aquí, por decirlo de alguna manera, y también la de allí que también conocemos, ¿no? Y es un debate en el que metemos a los personajes también. Es que eso es una locura, tío. A mí Estados Unidos es un país que me encanta, que no conocía, lo descubrí esta Navidad, ¿vale? Que estuve allí 3 semanas. Pero parece increíble que se gasten 800.000 millones de dólares en presupuesto de defensa y en cambio la sanidad sea una auténtica porquería, pero una porquería. O sea, es carísima y encima es mala. O sea, claro, no sé. es eminentemente privada, claro. Es que sí, pero son las aseguradoras, ¿no? Pero privada que cuesta una pasta, Borja, que te caes para atrás. Y encima los servicios re malos. O sea, es una cosa muy, muy loca. Bueno, pues entonces nos vamos ya al cuarto país o ciudad. ¿Cuál fue? Pues mira, aquí nos toca ya, es la fase de la depresión y nos vamos a Vietnam. No te hemos contado que una de las premisas que nos habíamos puesto para elegir los países es que los dos hubiéramos estado. Es decir, que pudiéramos hablar con conocimiento de causa de los sitios por donde pasábamos. No hemos tenido por qué ir juntos, pero sí hemos tenido que estar. Y en Vietnam hemos estado los dos, cada uno con su pareja y en diferentes momentos de nuestra vida. Y entonces en este momento, en el de Vietnam, es interesante porque ocurren varias cosas, y es que por una... a Rodri, que es el cuidador, le llega una noticia desde España y tiene que volverse. Entonces hay un momento en el que se separan los caminos, Rodri se vuelve a España, como digo, y Guzmán se queda solo. Y decide aprovechar ese tiempo que está solo para entrar en un monasterio budista. Y ahí hace una reflexión, creo que es interesante, sobre la soledad, sobre el ensimismamiento, sobre el encontrarse uno mismo. Creo que le sirve precisamente esta reflexión, estoy pensando, para darse cuenta que no puede morir solo.
para darse cuenta que hay momentos en los que hay que estar solo, pero hay momentos en los que hay que estar acompañado. Y él, en cuanto pasa ese momento, ese impasse muy delicado de estar en el monasterio y pensar que puede acabar ahí sus días, rápidamente llama a su amigo y le dice, vuélvete para acá porque te necesito. Qué bueno, tío. Somos seres gregarios. Solo no llegamos muy lejos, nos guste o no. Bueno, vamos ya entonces al final. Esa quinta ciudad en la que tenemos la fase, digamos, de aceptación, ¿ya? Y aquí se cumple un sueño de Guzmán, que es ir a Egipto, a la fase de la aceptación. Y bueno, nos parece un escenario idílico para esa fase de la aceptación, que dentro de las fases del duelo es la más difícil de alcanzar, pero es una fase de un punto de no retorno. Si tú no eres capaz de alcanzar la fase de negación por haber identificado las fases previas, entonces vas a tener un duelo que se considera patológico. Es un duelo que no ha llevado todas las fases y por tanto tú no vas a llegar a entender qué es lo que ha pasado. Y aunque se estima más o menos que tiene que durar unos 2 años, un duelo por una muerte o por un suceso muy importante, pues hasta 2 años, y por encima de 2 años se considera que es patológico, en realidad estos tiempos son arbitrarios, ¿no? Pero bueno, para hacernos una idea. Entonces, esta fase es muy importante y de hecho da lugar después a una sexta fase, que esto no está recogido en los libros como tal, pero ya hemos oído muchas reflexiones sobre esto, y es la fase del reconocimiento. Pero solo puedes llegar a la fase de reconocimiento, fijaros, después de la muerte, que es bastante curioso, después de haber pasado de manera normal las 5 fases anteriores. Y creo que ningún país mejor que Egipto, porque si uno quiere entender la eternidad, vete a Egipto. Claro. Exacto. O sea, Exacto. en sus Ese es el templos, gancho. en sus pirámides, eso ha sido parte de mi vida. Otra vez, bueno, pues todos los años voy a Egipto, ¿no? Ahora hago otro viaje de autor este mes de septiembre. Y a mí Egipto me encanta. Egipto me encanta porque... No, iba a decir una cosa. Egipto me encanta por varias razones, pero lo principal es por entender no solamente que existe una eternidad, sino que las cosas que hacemos tienen un eco en la eternidad. Cuando voy a los templos los explico, los he estudiado y tal, y ves que los sentimientos son eternos, ¿vale? O sea, en cada uno de los templos es completamente distinto el mensaje. Entonces, y la gente va haciendo una peregrinación, además, no se dan cuenta que están haciendo una peregrinación cuando viajan a Egipto. Se dan cuenta cuando van a Roma o a Santiago de Compostela o al monte de Kailash, pero no se dan cuenta que cuando están en Egipto están haciendo también una peregrinación, ¿no? Que de vez en cuando, no sé por qué, el ser humano recibe una llamada en su alma que le dice, tío, sal de aquí a buscar lo sagrado. No sé por qué, pero sal y búscalo. Que es también algo que nos hace muy humanos. Así que me parece genial el último país que habéis puesto para esa fase de aceptación. Y además de Egipto, que estaba pensando que Egipto nos sirve también para hablar de la cultura, para hablar del arte. Claro, yo como historiador del arte me venía de perlas, pero yo las reflexiones que hago últimamente sobre la cultura ¿no os da la impresión de que la cultura, a diferencia de la política, sirve para unir a la gente? O sea, como alguien escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven o alguien de eso, alguien delante de un cuadro de Velázquez o viendo una película, una obra de teatro o escuchando una canción, no puede compartirlo, no puede emocionarse, no puede sentir. Y yo cada vez de verdad tiendo más a creer que concretamente en Egipto es que está el principio de todo. O sea, luego toda la cultura clásica, Grecia y Roma, vive de lo que se había hecho en Egipto y Mesopotamia. Y luego, ¿qué seríamos nosotros sin Grecia y Roma hoy en día? ¿No? Nuestra cultura está ahí. Pero si conseguimos llegar al inicio, si conseguimos ver que es que al final todos somos uno, que es que todos venimos de lo mismo, yo creo que entenderíamos mejor el mundo, viviríamos en un mundo un poquito más agradable, más amable y serían las cosas más sencillas. Pero bueno, igual me estoy yendo a demasiada utopía, ¿no? No, te iba a responder que eso también es una reflexión muy personal mía, ¿no? Para mí, el arte, ¿vale? Las expresiones artísticas sí que te das cuenta que demuestran que los sentimientos humanos son únicos, ¿vale? Que se repiten una y otra vez en diferentes culturas, en diferentes periodos históricos y que nos acompañan y nos hacen humanos. El tema del concepto de cultura en sí, fíjate que lo veo más complejo y te voy a decir por qué. Esto es una reflexión mía que yo creo que alguna vez se lo he contado a Alejandro Bernal o algún amigo. Y creo que no sé si lo he dicho públicamente alguna vez o no. Mira, yo trabajé 10 años en Oriente Medio. ¿Sabes lo que aprendí en Oriente Medio trabajando esos 10 años? Que el ser humano no tolera lo diferente. Tú eres chiita, yo soy sunita, a matarnos. Tú eres cristiano, yo soy chiita, a matarnos. Tú eres druso, yo soy no sé qué, a matarnos.
Y es una cosa que dice, joder, macho, el ser humano es el ser menos tolerante del planeta. Y eso lo aprendí en Oriente Medio. O sea, pues la gente lo que no sabe, por ejemplo, es que Siria tiene 18 religiones oficiales. Es el país con más religiones oficiales después de la India. Líbano tiene 12. Y es eso, que sería decir, oye, qué bonito, este crisol de cultura, fue su maldición. Esto lo explicaba muy bien Antonio Machado cuando decía Castilla desprecia lo que ignora. Y al final es que somos unos ignorantes. No nos damos cuenta que lo que es distinto a lo nuestro nos hace mejores porque nos enriquece. Y sin embargo lo vemos desde otro punto de vista en el que no, esto es lo raro. A mí aquí no me hables que yo he hecho esto toda la vida y no voy a cambiar. Pero es de mentecatos. Es que no nos damos cuenta que no salimos de nuestro catolicismo. En fin, por desgracia somos así. Oye, chicos, me ha encantado dar este paseo no solamente por estas 5 ciudades, sino por algo que creo que es muy fundamental y que hemos hecho en este podcast. Entender, ya no hablar de la muerte en sí a nivel fisiológico y tal historia, sino el decir que es un momento que todos tenemos que enfrentar, que la gente que nos rodea tiene que enfrentar. Y me sigo quedando con la frase de Borja, que a lo mejor cuidados paliativos, aparte de que te pinchen cosas, es que te den la mano y qué importante es, ¿no? Y que nos hace reflexionar sobre lo que somos. Y voy a daros paso ya para que vayamos dando la conclusión y el cierre. Borja, tu conclusión y tu cierre, amigo. No existe. Como bien nos ha explicado. Ahora sí. Mi conclusión, perdón, es que la muerte no existe y que la muerte es simplemente un proceso de la vida, que se llamará muriendo o se llamará como se llame, pero no se puede entender la muerte, que no existe, sin la vida. Y la vida lleva al muriendo, pero no lleva a la muerte. Muchísimas gracias, amigo. Miguel. Gracias. Manuel, perdón, se me fue la voz. Sí. Pues bueno, mi conclusión sería una recomendación que a mí me ha servido desde la pandemia, en el que tuve un momento un poco delicado y tal, y hasta ahora me ha venido muy bien, y es la lectura. Yo recomiendo a la gente leer porque sirve, porque te ayuda a poder vivir otras vidas que tú no has podido vivir, y si encima te lo pasas bien, aprendes y puedes reflexionar un poco, pues mejor que mejor. Así que paliativo yo creo que es una muy buena opción para cumplir estos 3 requisitos. Muchísimas gracias, Manuel. Alejandro Bernal. Ángel, yo creo que fue un recorrido maravilloso a través del mundo de ciudades emblemáticas. Cuando hablaron de Buenos Aires me sentí identificado, es una ciudad que conozco y que amo profundamente, la ciudad de la furia, y ustedes precisamente evocando esta emoción en mi amada Buenos Aires. Pero yo creo que es un llamado a recuperar la humanidad como sociedad, a volver a ser gregarios, a entender que muchas veces es tan necesario una medicina como también el trato de un amigo, una persona cercana, tener a alguien con quien, en este caso muchas veces, digamos, sentirnos acompañados, liberarnos quizás de la carga de estar solos, y en el caso de lo que ustedes comentan y el leitmotiv del libro, un acompañamiento de una persona que está en una fase terminal y que en este sentido está siendo acompañado por un amigo. Me pareció realmente un leitmotiv maravilloso el de su obra, y me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con doble S. Bueno, señores, yo ya para terminar, pues qué contaros, que hay veces, ¿no?, que me puede costar mucho tratar un tema, como ha sido el de hoy, lo que siente uno cuando fallecen personas a tu alrededor, ¿no? Porque por desgracia lo viví. No creo en la muerte, para nada. Estoy convencido de que somos viajeros en ese multiverso, y es lo que he podido indagar en medio mundo. Pero sobre todo, fijaros qué cosas tan bonitas nos han dicho estos dos amigos, Borja y Manuel. Siempre que puedan, viajen por el mundo, conozcan culturas diferentes a la suya, sensibilidades diferentes a la suya. Eso les va a hacer mejor personas y nos va a hacer mejores seres humanos. Si no tienen plata para viajar a otros países, viajen por ciudades, por otras regiones, pero muévanse e intenten comprender otras sensibilidades, porque la riqueza humana es tremenda. Otra cosa que me parece muy importante de lo que nos han dicho nuestros dos escritores es que la soledad de vez en cuando puede estar bien, pero eternamente no. No somos nada solos, realmente somos seres gregarios. Busquen sus amigos, busquen su familia, busquen un grupo de personas que les comprendan, con las que también poder intercambiar ideas, pensamientos, emociones.
es fundamental, ¿no? Y por eso está el concepto de tribu y de supertribu, que también contaba el antropólogo Denton Morris, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, que las tribus y las supertribus son los países o son las camisetas de los equipos de fútbol, pero no hemos cambiado. Como seres humanos no vamos a cambiar nunca. Y sobre todo me sigo quedando con la frase de Borja, ¿no? Qué importante es que te den la mano de vez en cuando, simplemente no como ayuda ni económica ni nada, que te den la mano como ayuda espiritual. Sentirte que somos parte de algo mucho más grande que nosotros y que además somos parte de un teatro tremendo, que es un teatro gigantesco, que es eterno, que está aquí, pero que continúa mucho más allá de la muerte. Intenten ser felices, tengan amigos, búsquense una buena novia, un buen novio, lo que quieran, pero compartan su vida con otros seres humanos y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.